Buenos días, que Dios bendiga sus vidas. La cita del devocional de hoy se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 13 al 22 y titula Amén a la voluntad de Dios. Leemos en la versión NBI, dice así: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Se dice que alguien que es líder debe saber decir sí o no. No puede ser una persona de doble ánimo, que no tiene una posición firme, sea para bien o para mal, tiene que ser firme en sus decisiones. Por ejemplo, una autoridad, sea un presidente, un rey voluble, puede llevar a toda una nación a la anarquía total. Saber decir sí o no hace de ese líder una persona confiable, no solo como persona, sino también en todo el mensaje que transmita y en todo lo que haga. Ahora, ¿cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Había gente que estaba desacreditando a Pablo como apóstol, al punto de hacerlo ver como alguien no confiable. Por lo tanto, el mensaje que transmitía tampoco era confiable. Había falsos maestros que lo acusaban de ser orgulloso, voluble, demente, incompetente, rústico. A esto se sumaba el hecho de que Pablo les había dicho que pasaría por Corinto 2 veces. Sin embargo, por alguna razón los planes cambiaron y no pudo detenerse en Corinto 2 veces. Esto aprovecharon los falsos maestros para decir que Pablo no era confiable y trataron de usar esto para desacreditarlo. Por eso en el versículo 12, al iniciar la lectura, dice que él apelaba a su propia conciencia, que es el tribunal humano supremo, y él solo encontraba que les predicó el evangelio con sencillez y con sinceridad. Él no lo hizo con sabiduría humana, porque en ese tiempo había muchos maestros, filósofos griegos que se creían muy sabios. Él dice que les escribió de una forma tan clara, directa y comprensible. Él nunca les ocultó nada, solo quería que le entendieran bien. El versículo 17 dice: ¿ustedes creen que soy voluble? ¿Que primero digo sí y luego no? Él no era el tipo de persona que decía sí cuando en realidad quería decir no. Si Pablo hubiera sido así, el mensaje que él transmitía no era confiable. En el verso 18, Pablo dice que Dios era su testigo,
que él decía lo que daba a entender y hacía lo que decía, a menos que algo fuera de su control lo obligara a cambiar de planes. Él era un vocero honesto de su Padre Dios. Entonces el mensaje de Pablo es confiable, era confiable y verdadero. El versículo 19 dice: pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Jesús fue fiel en su ministerio, nunca pecó, murió fielmente por nosotros y ahora intercede por nosotros fielmente. El verso 20 dice que las promesas de Dios son en Él, es decir, en Jesucristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas que encontramos en la Biblia, gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, esperanza, sanidad, liberación, el cielo, son posibles en Cristo Jesús. Y nosotros somos parte de esto, porque llevamos el mensaje a otros para que también puedan gozar de estas promesas. Muchas veces olvidamos promesas como: no temas porque yo estoy contigo, como dice en la Biblia, ¿no es cierto? Yo sé muy bien los planes que tengo contigo, planes de bien, no de calamidad. Otra promesa: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, Dios cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Podemos decir sí y amén a las promesas de Dios? Pablo también nos dice que Jesucristo es nuestra seguridad. Él nos ungió, es decir, nos separó para hacer luz, y el Espíritu Santo nos sella. Significa que somos propiedad de Él, le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos, sus promesas se cumplen en nuestras vidas. Como dijo Pablo: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Papá, hoy decimos sí y amén a tus promesas. Confiamos en tu palabra y te agradecemos porque gozamos de ser tus hijos, porque somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros y ahora gozamos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, papá, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde y tengan un bendecido fin de semana.